Estamos ante la presencia del Señor y ante la presencia de ustedes con el deseo de compartir, como siempre, la palabra del Señor y también para saludarles y desearles muchas bendiciones de parte de Dios. Para esta ocasión vamos a detenernos algunos minutos en el tema de el primer mártir de la iglesia. Vale la pena aclarar algo que es muy importante. Un mártir es una persona que es perseguida por sus ideas, por una causa que él considera recta, justa y correcta, y que está dispuesto incluso a entregar su vida por esa causa. Y desde luego que el mártir por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Hasta hay una película que se llama El mártir del Gólgota. Y también hay una obra de un español llamado Enrique Pérez Escrich, que se llama precisamente El mártir del Gólgota. Pues en esta ocasión queremos detenernos en Esteban. Y en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con el siguiente pasaje a partir del versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Aquí ya viene la resistencia. Y esa resistencia precisamente se debe a que Esteban fue una persona muy especial. Una persona, y lo vimos anteriormente en la selección de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, donde dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces se trata de una persona que está entregada, consagrada, dedicada al servicio cristiano. Es decir, el Señor lo ha facultado. Y algo particular es que está lleno del Espíritu Santo. Al encontrarse siempre, fíjense que hay un detalle que hay que tomarlo en cuenta con los judíos. Fíjense que aquí dice los libertos. Los libertos eran un grupo de personas que habían sido esclavos y que ya habían sido liberados también. Entonces, a pesar de esa condición, pues en ellos había resistencia hacia todo aquello que tenía ese sabor a Jesús. Y aquí lo vemos porque se suman otros que se conocen como los de Cirene, de Alejandría, ya del África, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vean qué interesante esto. Disputando acerca de qué? Pues acerca de lo que Esteban enseñaba, acerca de su actitud, de su comportamiento y de su compromiso con la causa de Jesucristo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es difícil enfrentar a una persona que tiene un nivel espiritual sólido, fuerte, consistente,
con otros que son profanos, que son todo lo contrario. Lo profano es lo contrario de lo sagrado. De tal manera que este fenómeno se ha visto a través de la historia. Y hay mucha gente que le encanta discutir y nunca han leído la Biblia. Dicen lo que le han dicho por ahí. Y eso no es nada agradable. No es nada consistente. Hablan sin fundamento. Y eso es bastante común. Y qué desagradable es cuando uno argumenta sin base sólida. Y eso fue lo que pasó en este caso cuando estas personas, la mayoría judíos, disputaban con Esteban. Es decir, discutían con Esteban. Y Esteban pues tenía todos los recursos, todos los argumentos suficientes para mantenerse en el punto que le correspondía de acuerdo a lo que él había recibido, la formación que él tenía. Es como que yo me ponga a discutir un tema sobre algo que yo no manejo, pues sencillamente voy a hacer el ridículo. Si tuviera que discutir, por ejemplo, con un ingeniero que ha estudiado, se ha preparado en determinada rama de su carrera, cualquiera que sea la rama, si yo no soy ingeniero, pues le voy a decir cualquier cosa, cualquier disparate le voy a decir. Porque yo no tengo el nivel, no tengo la preparación, no tengo los recursos, no tengo la escuela, no tengo la academia para eso. Así es que esta gente no podía resistir la palabra, no podía resistir los argumentos que le presentaba Esteban. Y dice aquí en el versículo 11 del capítulo 6. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ya vienen los argumentos falsos. Aquí vienen los testigos falsos, que eso es bastante común. Y qué triste cuando hay jueces que aceptan eso, que no deberían ser jueces nunca. Si voy a aceptar argumentos que no tienen ningún fundamento, argumentos que no tienen ninguna base, y eso es bastante común, se inventan por ahí a cualquiera y le dice, venga para acá y usted va a decir esto, lo que no ha visto, lo que no ha oído. Entonces, imagínense, sobornaron, le dieron dinero a ciertas personas para que dijeran que estaban blasfemando contra Moisés y contra Dios. Era una forma bastante hipócrita como para encontrar una razón y condenar a Esteban, buscando testigos falsos. Y dice uno de los mandamientos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso está en los 10 mandamientos y hay que revisarlo. Y soliviantaron, levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ya hay violencia también aquí en esta situación. Hay violencia, ¿por qué? Porque no han logrado presentar argumentos fuertes. Y aquí se produce algo que consiste en lo siguiente. Hay personas que usan la razón de la fuerza en lugar de la fuerza de la razón.
Y aquí lo vemos de una manera clara. Así es que aquí se ve que la razón de la fuerza es la que se impone. ¿Por qué? Porque no hay argumento contundente. Qué triste cuando una persona no tiene más recursos que la violencia, que el atropello, que la mentira, que el falso testimonio. Qué tristeza, porque un día vamos a dar cuenta de todo eso. Sí, lo que uno siembra, eso cosecha. Y hay personas que piensan que nunca se van a morir, que nunca les va a suceder nada, que no va a pasar nada. Pero resulta que ante la presencia de Dios, nosotros no podemos escondernos. Por eso se dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Bien, entonces, y pusieron testigos falsos, aquí está lo que les decía anteriormente, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, ofensivas, contra este lugar santo y contra la ley. Esta gente, como lo vimos ahí más atrás, fueron sobornados, es decir, recibieron dinero para que ahora vengan a decir cualquier cosa, para que vengan a desprestigiar, para que vengan a decir cosas que no son. Y qué triste cuando personas sin conciencia y que se pueden comprar. Hay personas que tienen precios, ¿saben? Imagínense ustedes, qué pena, qué tristeza. Hay personas que tienen precio. Es decir, así como un cuadrúpedo, un animal, sobre todo doméstico, tiene precio, pues hay personas que también tienen precio. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra naturaleza, es decir, estamos enajenados, estamos alienados, nos despersonalizamos. Qué tristeza, qué pena. Y eso es viejo, ¿sabe? Eso es viejo porque es un fenómeno que se ha visto a lo largo de la historia. Ahora nos encontramos aquí con el caso de Esteban y ya está arrestado prácticamente Esteban. Pues le hemos oído decir que ese, óigame, con cierto desprecio, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Exactamente la misma acusación que hicieron contra Jesús, lo están haciendo estos también. Imagínense, por la causa de Jesucristo, este hombre ya está sufriendo. Está sufriendo por ese rechazo que hay hacia Jesús de Nazaret. Y una vez más quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué es que en la iglesia primitiva se bautizaba en el nombre de Jesús? Precisamente por el rechazo que había hacia Jesús. Pero no era lo que estaba establecido, no era la norma. La norma la estableció nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 28. No nos olvidemos de eso. Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, esto de bautizar en el nombre de Jesús, haciendo un paréntesis, responde precisamente a ese rechazo que había, especialmente de los judíos, contra Jesús. Y eso es lo que se argumenta ahora en contra de Esteban. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, la Corte Suprema,
El Sanedrín, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué testimonio! Ahí eso, ese es ser un mártir, ¿saben? Eso es ser un mártir. Qué agradable cuando una persona íntegra, cuando una persona de buen testimonio y cuando es emplazado, cuando es requerido, se ve en esa persona algo especial. Y eso especial que tenía este hombre, que tenía un rostro como de ángel, lo había recibido de parte de Dios. Ojalá que nosotros podamos ser influidos, podamos ser dirigidos y orientados por el Espíritu de Dios para dar testimonio de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, porque en todo tiempo, en toda circunstancia de la historia, tú has levantado hombres y mujeres capaces de dar testimonio con mucha propiedad, con mucho dominio de las cosas que tienen que ver con la presencia tuya en nuestras vidas y en la vida de aquellas personas que han permanecido firmes y fieles hasta la muerte. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos para permanecer siempre fieles a tus caminos. En el nombre sagrado de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos todo. Amén.